Bienvenido, Víctor Álvarez, nuestro gerente de calidad, que cuenta con una licenciatura en análisis químico-biológicos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y una maestría en administración de la Universidad del Valle de México. Además, es signatario autorizado en las áreas de química y eléctrica electrónica por la entidad mexicana de acreditación. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Ale. Xochitl Calderón, también uno de nuestros panelistas, químico, farmacéutico, biólogo de la FES Cuautitlán, UNAM, con más de 19 años de experiencia en el sector farmacéutico y 15 años en innovación, marketing y desarrollo de negocios en industrias como cuidado personal, alimentaria, farmacéutica, cuidado del hogar, salud animal y agroquímica. Ha trabajado en grandes empresas de renombre y actualmente se desempeña en Chemical Engines. Y por último, nuestro panelista, Andrés Santillana, doctor en Ciencia y Tecnología de Materiales con amplia experiencia en las industrias químicas, incluyendo los sectores farmacéuticos y cosméticos. Ha recibido premios por su trabajo y cuenta con diversas publicaciones de entrevistas científicas. Actualmente es líder de la división de productos farmacéuticos y cosméticos en Chemical Engines, donde realiza investigaciones, formulaciones y desarrolla innovaciones para la industria cosmética. Una vez más, le damos la bienvenida y muchas gracias por su tiempo para este panel. Durante la primera parte de nuestro panel, cada uno de nuestros expertos tendrá la oportunidad de compartir sus ideas y experiencias durante aproximadamente un tiempo determinado. Ustedes tienen la posibilidad de dejar sus preguntas, que tengan algunas dudas en nuestros chats, y al final vamos a tener un tiempo para contestar todas sus preguntas y aclarar sus dudas. Igual con nuestros expertos nos apoyarán. Entonces, sin más por el momento, les doy la bienvenida y empezamos a tocar los temas que se quieren abordar. El primer tema para abordar es ¿cuáles son las 3 tendencias que marca el mercado en el cuidado personal 2025? Les cedo la palabra a nuestros expertos. Gracias, me voy a permitir contestar esta pregunta, no sin antes expresar que lo que yo pueda vertir aquí son opiniones personales con información que he recabado. Y también, pues decirles que estamos transmitiendo totalmente en vivo, pues cualquier inconveniente ya saben, ¿no? Ya lo conocemos desde la pandemia. Muy bien, para aterrizar el tema de las 3 tendencias que al día de hoy van a estar marcando el mercado de cuidado personal, cosmética a nivel global, de acuerdo con Mintel, que muchos de nosotros conocemos, que es esta casa de investigación de mercados a nivel consumidores también y sus comportamientos. Este año en particular, lo que es 2025, va a estar marcado por lo que es 3 tendencias, conocimiento es poder o mi conocimiento es poder, ahorita abordo un poquito más, cambiando la marea y piensa lento, muévete rápido, lo contrario a veces a la frase que solemos conocer. Hablando de mi conocimiento es poder, es justamente este comportamiento que ya venimos viendo de los consumidores de estar cada vez más informados, buscando con herramientas ahora tecnológicas y todo lo que se puede tener a la mano, esta información de sus productos, en este caso cosméticos, y todo lo que puedan saber de ellos. Se relaciona con cambiando la marea, que está muy enfocada a lo que es el cambio climático y la preocupación por productos, servicios, etcétera, cada vez más sustentables o que apoyen este menor impacto a lo que es nuestro medio ambiente. Y entonces es justo cómo se relaciona con mi conocimiento es poder por el tema de que los consumidores incluso están buscando esta información en todas las fuentes que puedan, de si los productos son ecoéticos, éticos, transparentes, muy de la mano, y en esta ocasión justo esta casa de búsqueda de comportamientos a nivel consumidor hizo una regresión de cómo tendencias anteriores han ido migrando al llegar a las tendencias que hoy tenemos, ¿no? Y justo una que se relaciona es el llamado Clean Beauty, donde una de las partes medulares era que se fuera totalmente transparente con los consumidores, ¿no? Y la última, piensa lento y muévete rápido, también finalmente está relacionada, hace alusión a el tema de que ahora el consumidor en general, ya no hablando ni de género, sino en general, está buscando prevenir el tema de cuidado de la piel en general, y entonces está empezando a cuidarse a edades más tempranas. Había datos en el pasado que se sabía que alrededor de los 23, 25 años nuestra cantidad de colágeno y elastina comenzaba a decrecer, entonces es el momento en el que debemos empezar a cuidarnos. Ahora todavía migrará hacia temas un poco más tempranos, más jóvenes,
desde un punto de vista muy particular, no tan jóvenes. Por ahí también hay movimientos en los que ya hay pequeñas con skincare o rutinas de skincare. No lo comparto del todo, pero sí a edades un poquito más cercanas a los 23, que es donde se tenían los datos, ¿no? Entonces, con este cuidado temprano, para mí resalta mucho el hecho, y lo tenemos también aquí en este material de apoyo, el tema del cuidado proactivo de la piel. El cuidado proactivo de la piel, y siendo piel la categoría más importante dentro de lo que es el mercado de cuidado personal, porque abarca aproximadamente el 44% del mercado, uno de los fundamentos va a ser tener una piel hidratada, una piel con una buena cantidad de agua, y eso se puede hacer por mecanismos tanto de hidratación como de humectación, emoliencia, que más tarde podemos abordar un poco las diferencias entre estos mecanismos. Pero si tengo una piel con una buena cantidad de agua y, por ejemplo, en este caso vía humectación, puedo empezar a prevenir ciertas afecciones de la piel como enrojecimiento, tirantes, un poco de escozor, etcétera, y los puedo prevenir de manera temprana, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la humectación, que básicamente es no permitir que el agua transepidérmica escape de la piel. No sé si mis compañeros quieren adicionar algo, disculpen si me prolongué. Sí, a mí me gustaría complementar lo que bien respondes, ¿no? Coincido bastante con estas tendencias que nos comentas y cómo las explicas. Bueno, yo considero 3 puntos que son importantes, que van en correlación a lo que platicas, que es la seguridad, la funcionalidad y la sustentabilidad. En cuanto a la seguridad, pues bueno, contrasta con esto que dices que las personas cada vez están más interesadas en los ingredientes que tienen los productos que utilizan y demás. Creo que todo esto también viene a partir de pandemia. Considero que a partir de la pandemia es que la gente se dio cuenta que pues las cosas tenían que estar desinfectadas, que había cosas que podían hacerte daño. Entonces, a partir de ahí creo que existe como un switch mental y creo que ya la mayoría de la gente por lo menos investiga. Sin embargo, es importante resaltar que existe muchas páginas que pueden no ser con información realmente sustentada, ¿no? Y pueden llegar a difamar o a decir cosas que no pudieran ser del todo cierto. Entonces sí sería importante ahí pues aconsejar a la gente que las páginas o los lugares en donde consulte los ingredientes pues se asegure de que sean pues realmente fuentes responsables de la información que emiten. En cuanto a la funcionalidad, bueno, pues hoy en día también está mucho en tendencia el hecho de hacer productos que sean multifuncionales, en donde, por ejemplo, no sé, se busca que un bloqueador solar, además de que te proteja contra la exposición solar, pues tenga otra acción en tu piel, como por ejemplo la hidratación que bien comentas que es importante. Y por último, en cuanto a la sustentabilidad, bueno, pues yo considero que ahorita es mucho en tendencia y es muy bien visto que los productos que tú utilices pues vengan de procesos que no produzcan gases de efecto invernadero, que no tengan sustancias que puedan llegar a dañar la vida marina, etcétera. Entonces, pues básicamente eso es lo que yo quisiera comentar de este punto. Ok, hay un tema interesante, bueno, uno de los temas que tú tocaste, Xochitl, era sobre la sustentabilidad, que a lo mejor este tema va a conectar un poco con la siguiente pregunta acerca de los productos que son naturales. Entonces, ¿es seguro usar aceites y ceras vegetales para estar en tendencia? Bueno, sí, ahí me gustaría abordar la pregunta primero. Bueno, esto contrasta con lo que venía platicando ahorita al final de la pregunta anterior, de la parte de la sustentabilidad, ¿no? De que ahorita está muy en tendencia que, pues igual es bien visto que lo de origen natural lo contrastamos con que es bueno usarlo y que es seguro y que no daña y no contamina. Sin embargo, pues hay aspectos que debemos ver o que no se platican así del todo para verlo realmente. En el caso de, por ejemplo, los aceites y las ceras vegetales, bueno, estos son sustancias que se extraen a partir de las semillas de la tierra. En este caso, y bueno, en este sentido, hablando de la seguridad, pues ahí existe el tema de que como vienen de un cultivo, bueno, este cultivo puede llegar a absorber sustancias que estén en la tierra, como puede ser, por ejemplo, metales pesados, puede ser, por ejemplo, trazas de pesticidas o incluso las sustancias policíclicas aromáticas, que ahorita podemos abordar un poco más el tema, pero son sustancias que están correlacionadas con enfermedades como el cáncer, por ejemplo.
Entonces existe este riesgo cuando tú utilizas aceites de origen vegetal o ceras de origen vegetal. Otro aspecto que es importante en cuanto a la seguridad es la alergenicidad, puesto que como estas sustancias provienen de, digamos, de una planta y se les hace una extracción, pues las plantas tienen ahí un montón de moléculas que pudieran estar ahí envueltas en el aceite vegetal. Y bueno, hay estudios, por ejemplo, el de Ray Brevet, esta persona con un equipo de trabajo hicieron un estudio sobre la alergenicidad en aceites vegetales. Entonces determinaron que los aceites vegetales contienen proteínas, que estas proteínas pueden llegar a producir reacciones alérgicas en ciertos genotipos, ¿no? Y hacen énfasis en que es importante validar la concentración de las proteínas que contiene el aceite vegetal que vas a utilizar. Entonces, prácticamente ahorita no hay como tal una normatividad así muy segura para poder evaluar la concentración de estas toxinas, pero sí es importante ponerlo sobre la mesa porque quien use aceites vegetales o ceras vegetales, pues tiene que tener esto en consideración, ya que pues yo considero que no sería viable, ¿no? Tú fabricar una crema o algo y que el usuario al estársela aplicando pueda tener alguna reacción adversa. Sí. Y bueno, y otra parte es también la cuestión de pues la viabilidad de utilizarlo en una formulación. Digo, no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de cuando utilizan aceite vegetal puede llegar a ranciarse. Sí. Y entonces esto puede llegar a comprometer la estabilidad de la fórmula, que pueda producir mal olor, a que se pueda separar la emulsión, etc. Y eso es debido a, aquí traigo un material de apoyo, aquí les proyecto lo que es la estructura química de un aceite vegetal. Como pueden ver, por ejemplo, la estructura del aceite vegetal o la cera vegetal, que vendrían siendo más o menos lo mismo, la única diferencia es que las ceras vegetales tienen mayor peso molecular, es que están compuestas por insaturaciones dentro de sus cadenas y además también tienen ciertos grupos funcionales tipo éster, etc. Este tipo de componentes son susceptibles a oxidarse. Es por eso que el aceite tiende a ranciarse. En cambio, por ejemplo, poniendo sobre la mesa el aceite mineral, pues el aceite mineral es una cadena de hidrocarburo que es muy similar al aceite vegetal, solo que sin las insaturaciones y los grupos funcionales. Y este tipo de moléculas son muy estables, son moléculas que realmente no reaccionan con el oxígeno o es muy complejo que lleguen a tener reacciones y por tanto pues no llegan a ranciarse, no cambian de color, etc. Entonces más o menos es lo que, la diferencia, ¿no? No sé si ustedes... Por lo que acabas de explicar, de ahí es que sus propiedades inertes, entiendo, ¿no? Correcto. Incluso usar, a lo que nos estás explicando, André, usar aceites de origen mineral podría tener mejoras en cuanto al tiempo de vida útil de aquel del producto. Es correcto. Sí, sí, o sea, el aceite de origen mineral, por ejemplo, como es muchísimo más estable, pues es más complicado que llegue a cambiar su estructura química. Que básicamente cuando hacemos una prueba de estabilidad, si nos ponemos a pensar en las metodologías, pues implica, por ejemplo, aplicar temperatura por tiempos prolongados, la atmósfera de aire, etcétera. Y todo esto es con el fin de tratar de catalizar la oxidación de la fórmula. Y esta oxidación de la fórmula pues cambia la estructura molecular. Y entonces al cambiar la estructura molecular pues pueden cambiar propiedades como por ejemplo la solubilidad, etcétera. Y por eso es que, por ejemplo, una crema puede llegar a separarse esta emulsión o puede cambiar de color, etcétera. Entonces sí es importante. Ok, es interesante todo este tema. No sé si tengan algo más que abordar, pero por ejemplo, ya cerrando con esta pregunta, pues es como tú dices, me corriges si me equivoco, o sea, no porque sea algo vegetal o algo natural, significa que es más seguro que un aceite mineral. Es correcto. Y bueno, antes de abordar la siguiente pregunta, también me gustaría poner sobre la mesa el hecho de que, bueno, en la parte de la sustentabilidad. Porque igual, como lo comentamos, o sea, pensamos que vienen de las plantas y son seguros y son muy bien vistos. Pero también hay que pensar en el tema del impacto ambiental, ¿no? Porque al final de cuentas, la extracción de estos aceites y la demanda que pudiera llegar a haber en caso de que hubiera un switch completo del mercado, pues sería sacrificar terrenos de cultivo para alimentos, sería, por ejemplo, talar selvas, etcétera, para poder cubrir esta demanda. Entonces, también pongo sobre la mesa un poco el tema de qué tan sustentable realmente es utilizar algo que viene de origen vegetal.
Interesante. Eso es muy interesante. Súper. Ahora, para pasar a la siguiente pregunta, es ¿por qué se está volviendo a hacer tendencia el aceite mineral en la cosmética? Después de este tema que abordamos, ¿ustedes por qué creen que está volviendo? Igual me permito contestar. Justo por las tendencias que platicábamos, también lo que aportaba en este caso Rubén André, el consumidor está buscando ingredientes seguros y con transparencia en la comunicación. Entonces, ya también visto desde un punto de vista más físico-químico y adentrándonos a todo el tema de interacciones o reacciones que pueda haber, entiendo justamente que es inerte, tengo el conocimiento de que es inoloro, incoloro y que no va a brindar a las formulaciones cosméticas propiedades no deseadas. ¿Y por qué? Porque me parece que tenemos información en la siguiente diapositiva en la que hablamos de la preocupación del mercado mexicano, en donde está cada vez más preocupado por que los productos sean éticos, que los productos sean transparentes, que en general la transparencia que podamos transmitir nosotros. Y el porcentaje, si no me recuerdo, si nos ayudan con la diapositiva de apoyo, por favor, la siguiente, es si más de la mitad de la población mexicana pues está pensando en los posibles efectos secundarios, en los posibles efectos adversos, algunas alergias o irritación en la piel que le pueda causar los ingredientes, y va muy de relacionado a lo que comentaba André de ciertas impurezas que puedan encontrarse en otro tipo de productos, ¿no? Eso es como lo veo, no sé si Víctor o André quieran. Y algo súper interesante es que el aceite mineral es un ingrediente de la cosmética desde hace muchísimos años. Creo que se está retomando nuevamente lo que ya se conocía que era seguro. De hecho, hay aceite que se aplica a los bebés, hay aceite formulado especialmente para eso. Entonces nos habla bastante de por qué puede volver a estar en tendencia, ¿no? Se ha comprobado a través de los años su estabilidad. Y además es, digamos, un componente que puede llegar a ser multifuncional en una fórmula. Porque más allá de, por ejemplo, que el aceite mineral tiene esta acción humectante, que puede ayudar a darte a tu formulación final esta propiedad, también puede funcionar como solvente. Por ejemplo, si tú vas a agregarle, como un carrier, pues, si tú vas a tu fórmula a agregarle otros componentes oleosos, por ejemplo, una vitamina E. Protección solar. Protección solar, la mayoría de las moléculas para protección solar de origen orgánico son solubles en aceite. Entonces, es multifuncional esta parte. En contraste, por ejemplo, hablando de su similitud con los aceites vegetales, que estos, como vimos en su estructura molecular, como tienen estas insaturaciones y estos grupos funcionales con oxígenos, pues la densidad electrónica es mayor y entonces eso, su polaridad puede ser distinta a la del aceite. O sea, digamos que son más afines al agua que al aceite, y entonces eso complicaría que tú pudieras disolver algo que fuera afín a no polar, ¿no? Entonces, pues sí, el aceite mineral puede llegar a ser multifuncional. Gracias. Justo hablando de lo que comentabas, este tema de humectación y su carácter lipofílico y cómo podemos ahí incorporar otros materiales de las mismas características, es el principio justo de la humectación, ¿no? Sabemos que nuestra piel está conformada por una capa lipídica en su exterior, y al tener también una capa lipídica formada por este tipo de aceites, en el caso mineral, pues es donde podemos incluso colocar ingredientes activos, vitaminas, etcétera, que vayan a tener una función en la piel, pero al mismo tiempo forma una capa protectora que también puede brindar emoliencia, entonces actúa brindando humectación y emoliencia, y ya veíamos, es bastante seguro por el tema de, seguramente se abordará más adelante, el tema de pureza, etcétera, en donde al ser productos Livon, pues van a permanecer más tiempo en la piel, o un producto Rinso, y garantizar que son con ese grado de pureza, inertes, inocuos, y que a las formulaciones no les van a proveer otras características no deseadas, pues los hace posicionarse como un ingrediente incluso multifuncional y muy versátil, ¿no? Sí, y hablando en cuestión esta de la versatilidad, lo que a mí me gustaría poner sobre la mesa es, por ejemplo, los aceites vegetales, pues solamente se extraen de una sola viscosidad, ¿no? Y en cambio el aceite mineral, pues sí existe de diferentes tipos de viscosidades, lo cual tiene implicaciones en el sensorial incluso del producto que tú estés realizando, ¿no? Porque, por ejemplo, si utilizas un aceite mucho más viscoso, pues puede darte, o sea, desde la parte de la humectación con mayor prevalencia, pero también el sensorial que sea un poco, no sé, más, que se sienta más denso
o que sea menos denso, que sea más fácil de expandir la crema, etcétera. Entonces, tiene esa versatilidad también en esta parte de los aceites minerales. Ok. Como comentario, justamente en la parte de piensa lento, muévete rápido, que se va a empezar a cuidar la piel de manera más temprana, uno de los factores importantes es el sensorial. Y me parece que al tener esa versatilidad de diferentes viscosidades, o incluso algunos que puedan ser muy, muy líquidos, muy ligeros, podemos estar atendiendo esta tendencia de que los sensoriales sean adecuados, ricos, que brinden esa emoliencia al producto final. Ok, entiendo ya que con todo lo que ustedes explican es que el aceite mineral se ha hecho como un elemento clave para diferentes formulaciones. Un poquito más, puedo decir, como que puede funcionar en diferentes más que un aceite vegetal. Como que el aceite vegetal puede llegar a ser un poquito menor su participación que el aceite mineral. Corríjame si me equivoco, ustedes que son más expertos en el tema. Pues digamos que existen ventajas de uno a otro, ¿no? O sea, de la estabilidad, de la diferencia de las viscosidades y demás. Que pueden entrar todos esos factores. Entonces, todos esos factores pues, pueden contribuir a que, pues sí, más formuladores se decanten más a utilizar aceite mineral que aceite vegetal. Ok, ahora entiendo. Ok, ahora para seguir abordando más temas, el siguiente tema es, ¿cuál es el riesgo de usar el aceite mineral y petrolato en formulaciones cosméticas? Bueno, ahí de nuevo voy a empezar con esta pregunta, ¿no? Es un tema que me apasiona bastante y estoy muy involucrada en la parte de investigación y desarrollo, pero sí como que he ahondado bastante en el tema. Por ahí, bueno, ahí me gustaría poner sobre la mesa un estudio de Schubert en 2019. Este estudio básicamente es un review de muchos estudios que se han realizado al aceite mineral en cuanto a diferentes aspectos, pero sobre todo a la citotoxicidad que pudiera llegar a tener, al riesgo de causar cáncer, etcétera, y a la alergenicidad que pudieran también llegar a tener. Entonces, en él hablan que hicieron un montón de pruebas en otros artículos que referencia ahí, ya hicieron pruebas estadísticas con 10,000 pacientes y cosas de ese tipo, y determinan al final o concluyen que no existe ninguna reacción alérgica al aplicar aceite mineral y tampoco en sus pruebas para medir la citotoxicidad o alguna otra cosa, un cambio genético, cosas así que vayan relacionadas al cáncer, tampoco lo determinan. Entonces concluyen que es un elemento que es muy seguro de utilizar y que no se tiene ninguna prueba en donde o ninguna base en donde tengan documentado que hubo alguna reacción adversa a su uso. Por ahí sí mencionan que hay como 2 o 3 reportes en donde reportan alergenicidad. Pero ahondando más en el tema y en el trabajo que publican, esta alergenicidad que reportan va más relacionada al contenido de policíclicos aromáticos. Porque al igual que los aceites vegetales, los aceites minerales pueden llegar a tenerlos. Por eso también es muy importante saber elegir la calidad y el tipo de aceite mineral que tienes que utilizar, porque pues al final el aceite mineral tiene diferentes aplicaciones y pues tú tienes que saber que tienes que usar una aplicación que vaya al uso en contacto directo con la piel. En ese sentido, yo he escuchado una palabra y no me queda tan claro, son expertos, ¿qué es que un producto sea comedogénico? Ok. Podemos, igual, abordo un poquito más el tema de humectación y si André me quiere complementar. Justo con estas sustancias lipofílicas se genera una barrera, estoy tomando aquí, se genera una barrera protectora que es la capa de la piel, que es de carácter lipofílico. O sea, como sabemos, en la piel tenemos poros y estos poros, al generarse esta barrera que es protectora, también algunos pudieran verse bloqueados, por así decirlo. Se sabe que hay en el mercado productos que pueden llevar este bloqueo de ese poro a un nivel superior, en donde el poro queda bloqueado, digamos, de manera pues definitiva, y entonces se genera lo que se llama un comedón. Un comedón, para algunos, seguramente muchos de la audiencia lo saben, sin embargo ahorita lo pongo aquí, en términos coloquiales lo podríamos definir como ese barrito que nunca terminó de ser barrito, ¿no? Entonces se quedó el poro obstruido.
Entonces, eso es lo que se considera un comedón. Coincido con André en que hay diversos estudios, en este caso hablando del aceite mineral, que justo comentan que no es concluyente el hecho de decir que pudiera estarse pensando en que pudiera tener un efecto comedogénico, en este caso el aceite mineral, pero adelante si tienes. Sí, sí, bueno, o sea, como bien lo explica Xochitl, la comedogenicidad es algo que es muy buscado o no bien visto, sobre todo en las personas que son jóvenes y que tienen acné, por ejemplo. Pieles grasas. Pieles ¿no? grasas, exacto, porque pudiera llegar a causarles pues, un acné más severo, etcétera, pudiera complicar su enfermedad, ¿no? Con ellos es Entonces, más marcado con ese tipo de piel. Sí, Exacto. aunque una piel seca o no hidratada, es que va a ocupar un producto lipofílico para generar esta capa y hacer que se humecte porque no escapa el agua, aun siendo una piel seca o deshidratada, si el producto fuera comedogénico, entonces le crearía. Y a una piel grasa, pues todavía más. Exacto. Y existen pruebas para determinar la comedogenicidad de un material. De hecho, hay una escala en donde se pone del 0 al 5, en donde 5 es muy comedogénico y 0 es nada comedogénico. Y yo encontré por ahí un estudio de Joseph Pinardo en 2005, en donde él realiza estas pruebas a diferentes tipos de aceites minerales de diferentes pesos moleculares, o sea, diferentes viscosidades, diferentes grados. Y entonces en las pruebas que él realiza, pues determina que el aceite mineral, con muestras que hicieron de productos terminados que llevaban del 0.5 al 30% de aceite mineral, un grado de comedogenicidad de 0 a 1, por lo cual se concluye en este estudio que el aceite mineral no es comedogénico. Entonces, sí, de hecho ahí él aborda el tema de que pues en la industria se conoce como que el aceite mineral puede llegar a ser comedogénico y demás, pero resalta bastante que es importante revisar las fuentes de donde viene eso y que es importante informar a la gente de que pues este tipo de materiales no son comedogénicos, sino por el contrario, son materiales muy nobles, pues que no causan alergia, que no son tóxicos, que tienen una emoliencia muy superior o muy alta. Entonces, pues es importante. Gracias. Y creo que esto se complementa con el hecho de que seguramente muchos de nosotros como consumidores hoy encontramos en el mercado productos para cuidado de la piel en pequeños y ya también adultos como aceites corporales, en donde la base importante justo es aceite mineral y pues no se presentan estos problemas, ¿no? Sí, sí, de hecho, no recuerdo ahorita el nombre porque se me fue, pero bueno, yo sigo a veces así como dermatólogos, cosas así en Instagram, y hay en alguna reel que vi de un dermatólogo menciona que se puso muy de moda que la gente se pone vaselina por las noches en la cara. Para que, Entonces, Para hacer el skincare, ¿no? para que el agua transepidérmica. ¿Y eso está bien visto? O sea, que precisamente ahí a el dermatólogo le cuestionan qué opina de eso, ¿no? Y ya él explica que pues es muy bueno hacerlo, ¿no? Porque de esta manera pues mantienes muy bien hidratada tu piel, hacerlo por las noches, en la mañana te lo retiras y pues que no tenía ninguna implicación como para personas con acné y demás, sino por el contrario, era muy, o sea, muy favorable, muy beneficioso hacerlo. Incluso lo usan para sellar skincare, ¿no? Y algunos tratamientos. Exacto. Interesante. Y justo volvemos al punto de la humectación, ¿no? De prevenir que una piel no se deshidrate o no pierda más agua. Ok, o sea, con todo este tema que estábamos abordando del si el aceite mineral es riesgoso, ¿no? Yo entiendo que también atrás de todo lo que conlleva las formulaciones del aceite mineral hay pues a lo mejor cómo es seguro, cómo nos aseguramos, qué medidas tomamos. Entonces, con esto llegamos a lo de las pruebas. La siguiente pregunta acerca de las pruebas. Voy a hacer, en esta pregunta vienen dos preguntas en conjunto. Entonces, igual como ustedes quieran abordar y se sientan seguros en abordar estos temas. Es muy complicado realizar las pruebas de pureza para el aceite mineral. Si un aceite no pasa las pruebas de pureza, además de no ser seguro para su uso en cosmética, ¿tiene afectaciones en el desempeño del producto final? Yo te puedo responder esa pregunta. Como todas las metodologías de laboratorio, sí tienen cierto nivel de complejidad. Sin embargo, en este caso, las pruebas que marcan las farmacopeas que deben regular la calidad del aceite mineral no son tan complicadas de realizar ni requieren tantos insumos. Si me ayudan, por favor, con el siguiente slide, ahí podemos ver
una monografía, en este caso que se extrajo de USP, donde vienen ahí todas las propiedades que se tienen que determinar en el aceite mineral. Como ya habló André hace un momento, existen diferentes grados de viscosidad dependiendo de la formulación que se quiera obtener. Entonces, lo más común es que nos estén reportando en un aceite mineral el tema de viscosidad y la densidad o gravedad específica por temas de formulación. Sin embargo, todas las farmacopeas establecen algunos requerimientos de pureza que sí o sí tenemos que estar midiendo. En este caso son las sustancias fácilmente carbonizables y compuestos aromáticos policíclicos. Ok. Por ejemplo, temas de viscosidad, se pueden emplear viscosímetros, algunos métodos ya son automáticos. En el caso de sustancias fácilmente carbonizables, únicamente te pide que cumplas con la pureza de algunos reactivos y especificaciones que marcan la misma farmacopea. Y el tema de sustancias límite de hidrocarburos aromáticos policíclicos o los polinucleares, se requiere de un espectrofotómetro UV-Vis y cristalería para hacer el proceso de extracción y de medición. Ahí es importante aclarar que estas pruebas tienen implicaciones incluso para procesos de importación y exportación del material. Hay algunos países en particular que para que el producto pueda ingresar piden el cumplimiento de estas dos pruebas en particular. Okay, muy Sí, interesante. bueno, a mí me gustaría hablar, perdón que te... Sí, adelante, te adelante. Es que, bueno, de la farmacopea es así como que muy variable, porque existe una farmacopea por país, Sí, claro. pero digamos que aquí en México, bueno, pues tenemos la farmacopea de México, la FEU, que prácticamente está basada también en la USP. Sin embargo, por ejemplo, cuando tú ves esta parte del aceite mineral, ves y encuentras ahí ligeras diferencias. Sí. Y es importante resaltarlo porque luego es complejo cuando tú, por ejemplo, eres formulador y tienes una especificación. Y, por ejemplo, en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, o sea, la mexicana, solamente el aceite mineral lo clasifica como aceite mineral. Y pone ahí la diferencia de las viscosidades, o sea, el intervalo y la densidad. Entonces, la densidad la pone como si se tratara de un aceite pesado. Sí. En cambio, por ejemplo, la USP sí Sí, ya. divide en aceite mineral ligero y aceite mineral normal. Es Y ya el correcto. aceite mineral ligero maneja otro intervalo de viscosidad más bajo y por tanto la densidad también es más baja, ¿no? Al final la densidad va en correlación del peso molecular. Pero es importante, o sea, que abordarlo y que la audiencia lo sepa porque pues luego después hay complicaciones ahí de, oye, pues es que yo quería un aceite mineral de tal viscosidad, pero la densidad está salida de la especificación de la FEU. Entonces, pues ahí creo que la FEU sí tiene ahí como unas áreas de oportunidad a mejorar, ¿no? Creo que cada año se van haciendo actualizaciones. Y también esto que mencionas de la exportación, cabe resaltar que, por ejemplo, en los petrolatos, por ejemplo, en la USP y en la FEU no piden límite de policíclicos aromáticos, pero por ejemplo en la farmacopea de la Unión Europea sí lo solicitan. Y de hecho también la regulación europea de cosmética limita un contenido sobre todo del benzopireno, que es un policíclico aromático, es un tipo de ellos. Entonces, si tú exportas a países en donde los regula la Unión Europea, pues es importante, muy indispensable cumplirlo, ¿no? Porque incluso hay reportes ahí donde hacen un retiro de material o pues puedes tener implicaciones mayores a nivel regulatorio. Sí, por eso volvemos al tema de que es importante de que aunque aquí en México se aplique la FEO, siempre tengas en cuenta la farmacopea o los requisitos de exportación o de ingreso al país de donde vas a estar mandando el producto. Porque si bien de manera interna cumplimos con algunos requerimientos, siempre hay que reportar los parámetros adicionales, como comenta André, para pues, evitar justo ese tema de algunos inconvenientes en la importación. Y contestando la segunda pregunta de si hay algunas implicaciones, si no llegan a cumplir estas pruebas, pues sobre todo son temas regulatorios, si hay sanciones, hay multas, incluso paros en los procesos de importación y exportación, y ya en el desempeño del producto pueden tener estas interacciones con algunas esencias que se añaden, por lo cual el aroma puede cambiar, incluso pueden llegar a oxidarse. Entonces también ahí sí puedes complementar un poco más cómo llegan a interferir estas sustancias en particular en una formulación. Sí, bueno, básicamente, por ejemplo, las sustancias fácilmente carbonizables son sustancias
que directamente en la prueba se hacen reaccionar con ácido sulfúrico. Prácticamente lo que quieres hacer es una sulfonación. Y los aceites minerales, en sus procesos de refinación, cuando no se trata de un grado farmacéutico, llegan a quedar insaturaciones en las cadenas. Entonces, estas insaturaciones son susceptibles a reaccionar con el ácido sulfúrico y pues se sulfonan y entonces hace ahí un cambio de color o una oxidación. Entonces, es importante, pues de hecho, un nombre INSI del aceite mineral en la industria cosmética es parafina líquida, ¿no? Porque la estructura molecular que se busca es que sea parafínico y completamente insaturado. De acuerdo. Ese completamente insaturado está relacionado a que sea Digo, totalmente refinado, sí, totalmente destilado. Y que el proceso de hidrogenación sea adecuado. correcto, Ok. sí, Que completamente se haya saturado. Que hay. completamente saturado, Saturado. que justamente todas las posibles saturaciones no estén. Exacto, o sea, que sea un hidrocarburo lineal y que no Lineal. tenga Dobles enlaces. dobles enlaces ni nada, porque los dobles enlaces pues aumentan la reactividad de la molécula, ¿no? Y puede después llegar a oxidarse o puede Formar radicales. formar radicales. Los radicales libres no los queremos. No. En la industria cosmética. Y bueno, o sea, como comenta Víctor, pues, las pruebas realmente, porque muchos de los formuladores, ¿no? Que tengan experiencia en esto, pues han de saber que a veces tienes que confiar en el certificado de quien le compras este aceite Sí, claro. mineral, ¿no? Entonces, pues en realidad las pruebas no son tan complicadas de realizar, como para que tú al menos tengas una corroboración de que lo que te dicen es real, porque pues también viene la parte de la ética. Sí, atendiendo justamente las Ajá. tendencias, ¿no? Correcto. Ok, bueno, estas fueron las 5 preguntas que nosotros quisimos desarrollar en este panel. Ahora vamos a partir de las preguntas que el público nos llegó a hacer en este lapso. La primera pregunta que nos llega es, ¿a qué se debe la tendencia en el etiquetado de libre de aceite mineral? Esto lo pregunta Laura Guzmán. Entonces, no sé si quieran dar. Laura, gracias por tu pregunta. Creo que puede generar algo de controversia. Particularmente, este tipo de tendencias para mí son expresiones o son como movimientos de mercado que a veces pueden no estar fundamentados del todo, porque como lo hemos visto ahorita, el aceite mineral tiene propiedades que lo hacen inerte, inocuo, no comedogénico, etcétera. Y son este tipo de tendencias como en su momento le sucedió también al hidróxido de aluminio, como le sucedió a los parabenos, como le sucedió a otros, y en donde no forzosamente hay una evidencia científica sólida, incluso filtros solares, hablando tema también de los arrecifes, en donde cómo se hacen las pruebas, cómo se corre la metodología, no te está diciendo la realidad de cómo estaría usándose o impactando. Entonces, realmente muchos de estos artículos, sin decir uno en particular, suelen estar en journals o suelen empezar ahora las famosas redes, o no forzosamente con los fundamentos adecuados. Sí lo veo más como un movimiento un poco social, desconozco si fue un influencer, etcétera, pero empiezan por ahí y realmente no tienen totalmente el sustento. Aprovecho la pregunta para comentar que hay grandes compañías internacionales de cuidado personal, que utilizan aceite mineral petrolato y que son los mismos portavoces de la seguridad de estos ingredientes, ¿no? Lo que hemos acá discutido. El origen o a qué se deba, no lo tengo a bien, solo tengo justo la generalidad de cómo suele pasar con este tipo de expresiones que no forzosamente son tendencias muy bien marcadas por estas grandes compañías que hacen la investigación de mercados, sino que son expresiones y que muchas veces vienen de un tema social, de algunos estudios que no son totalmente científicos. Entonces, desde mi punto de vista, no lo tomaría como una tendencia fehaciente. A veces son movimientos y que después justo se va teniendo toda la información de que no hay el suficiente respaldo como para ser tan severos o asegurar ciertas cosas con tal énfasis, ¿no? No sé si quieren complementar. No, totalmente Sí, no, de yo acuerdo. totalmente de acuerdo. Es un tema más social, ¿no? Más de tendencia en cuanto de mercado, pero en cuanto a TikTokers o influencers que darán información, ¿no? Yo creo que las empresas tratan
tomar ventaja de esas tendencias que causan estos tipos de influencers y de alguna manera colocar su producto, pero pues no quiere decir que realmente sea cierto o sea malo que tu fórmula tenga aceite mineral. Ok. Ok, pasamos a una de las siguientes preguntas. Esta pregunta la mandaron anónimo, entonces igual no pudimos ver quién la manda, pero le agradecemos. ¿Por qué el atender la seguridad de los consumidores permitirá a mi producto posicionarse en el mercado? Si quieren, ¿Quieres yo complemento una parte? Sí. Actualmente ya por temas de regulación, si el producto no cumple con eso, se hacen llamados. O sea, la COFEPRIS está al tanto de reacciones adversas. FDA también ha habido bastantes escándalos por productos que al final sí llegaron a tener un impacto perjudicial en el usuario final. Entonces, desde ahí es importante que cuando se haga la promoción del producto, sí se especifique que todos los ingredientes que están usados en su formulación son seguros para el uso. Gracias. Sí, y digo, la respuesta la encontramos en lo que veíamos que el consumidor está pidiendo, ¿no? Como tendencia. Hoy creo que todos aquí somos consumidores cada vez más informados. Y si el consumidor ya está preocupado por seguridad, reacciones alérgicas, toxicidad, etcétera, nosotros garantizarle, transmitirle con esa transparencia que estamos utilizando ingredientes seguros, con todas las pruebas de pureza, etcétera, en orden, cumpliendo regulaciones, efectivamente, eso nos va a permitir posicionarnos mejor. El consumidor me va a captar como una marca transparente y que vela por su seguridad. Aquí, como lo comentaba, industrias globales que utilizan estos ingredientes justamente hacen esa transmisión hacia los consumidores. Hace no muchos años había una campaña de una famosa conductora de noticias en donde primero hablaba un poco del tema, de la seguridad, etcétera, de cómo podía reaccionar el producto farmacéutico cosmético y justo posteriormente te decía cómo el producto podría atender a esas necesidades. Entonces, se llama esto de informar al consumidor. Anteriormente se decía la palabra educar al consumidor. Yo creo que eso no, porque el consumidor ya es muy autónomo actualmente. Entonces, más bien es informarle, darle toda la información con transparencia y de la seguridad, y eso me va a permitirme posicionar como una marca confiable. Ok. Ahora, otra pregunta que no se hace público es si el aceite es completamente transparente, significa que es seguro para su uso. Lo hace Norma Ponce. Igual quiero invitar, antes de que me ayuden a contestar, quiero invitar a que sigan comentando en el chat o en la sección de preguntas las dudas que ustedes tengan para que nuestros panelistas tengan la oportunidad de apoyarlos ahorita en el poco tiempo que ya nos está quedando en el panel. Entonces, ahora sí, les doy la palabra. En ese caso, gracias Norma por tu pregunta. Muchas veces el aceite mineral es transparente y se recibe y así es como se libera. Sin embargo, no es sinónimo de que cumpla, en este caso, con las dos pruebas con las que platicamos hace un momento que hizo énfasis André, que son las sustancias fácilmente carbonizables y el límite de compuestos aromáticos policíclicos. El aceite puede ser totalmente transparente y no pasar estas pruebas. Entonces, por eso es importante que sí se hagan estas determinaciones, como comentaba André, no son tan complicadas y no confiar nada más de la apariencia. Sí, por eso también complementando la respuesta, es importante validar el grado que estás comprando, porque hay aceite mineral que dice grado técnico y ese es transparente. ¿Por qué es transparente? Bueno, hay otras aplicaciones que tienen, ¿no? En la parte, por ejemplo, de plásticos, etcétera. Por eso es transparente, pero sí, efectivamente, no quiere decir que porque sea transparente, quiere decir que es seguro de usar en productos como cosméticos o farmacéuticos, por esta parte de que contiene policíclicos aromáticos, sustancias fácilmente carbonizables, etc. Entiendo que en lo que nos tendríamos que enfocar, más que en la transparencia o las propiedades organolépticas, es en que tengamos el cumplimiento de pureza o regulación farmacopeica. Más que luzca como transparente, sino que te haga todo lo que vimos, bueno, que nos comentabas. Ok. Ahora Laura Guzmán nos agradece y nos comenta, y por ejemplo, en el tema del impacto ambiental referente a la obtención del aceite mineral y petrolato, ¿qué tan cierto es que es la huella de carbono más es grande? Esa huella de carbono. Muy interesante. Interesante pregunta. Aquí habría que debatir un poco, ¿no? Todas son opiniones personales, pero actualmente somos una sociedad que ya depende
en este caso de derivados de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, si ya de ahí se está tomando, pues este producto se tiene que aprovechar. Y ahí ponemos un poquito en reto cuál es el impacto de sembrar estas hectáreas de aceites específicos vegetales para pues, cubrir la demanda, ¿no? Ahí es donde hay que poner en la balanza. Insisto, son opiniones personales. Schutz no es responsable de... Exacto, y también, o sea, no todo el aceite mineral viene de una refinación, de un proceso de refinación. Ahorita en la actualidad también ya existen otros procesos, otras rutas sintéticas que crean prácticamente el aceite mineral, ¿no? Entonces, posiblemente habría que revisarlo a detalle, el impacto ambiental, pero posiblemente sea mucho menor que la explotación de tierra, etcétera. Entonces, sí. Y también tengo una aportación, justamente lo que se comentaba de poner en una balanza. Si nosotros nos vamos por huellas, diferentes tipos de huellas, ¿no? La hídrica, la de carbono, etcétera, hacer los cálculos, pero también opinión personal, creo que como sociedad y una sociedad ahora urbanizada, acelerada, etcétera, uno de los principales retos, no solo en este caso, sino en general, de hecho, retomo el tema de Mintel, 2 años anteriores había una tendencia que está asociada con la de cambiando la marea ahorita, que se llamaba Sub-Zero Waste, y creo firmemente que el mayor reto que tenemos como sociedad es cómo disponemos residuos, o sea, porque justo es un recurso que finalmente ya estaba en la naturaleza de forma mineral, pero cómo nosotros como sociedad lo dispongamos puede hacer que tenga un uso diferente a que vaya a lugares donde no se puede usar. Ok. Ahora, Pedro Aguilar nos comenta, en el caso de aceite mineral y petrolato, ¿es de la misma calidad para productos cosméticos que para productos farmacéuticos o en qué se diferencia? bueno, yo creería, es que desafortunadamente digamos que la regulación cosmética aquí en México, por ejemplo, es muy laxa. Está iniciando. Pero si nos vamos a la regulación europea, ahí sí prácticamente estaría hablando, si lo contrastamos con lo que dice la farmacopea, pues que lo que necesitas para aplicarlo en productos cosméticos tiene que ser como grado farmacéutico, digamos que viene casi siendo lo mismo. Como que en la europea es como un poco más exigente, un poco más riguroso para Son evaluar. generalmente quienes sacan primero las regulaciones y ya de ahí se van alineando muchas veces el resto de las regulaciones. Sí, sobre todo, bueno, o sea, pensando así como voy a decir, como habría que pensar, ¿no? De si la diferencia entre un grado farmacéutico y un cosmético fueran el contenido de policíclicos aromáticos, que son sustancias que están vinculadas al cáncer, por ejemplo, pues yo creería o pensaría que lo más viable sería utilizar productos que no los tuvieran. Exacto. Entonces, por eso, pues yo optaría siempre por el grado farmacéutico, no el grado USP. Pero incluso grado farmacéutico, cosmético, o sea, tendrían que tener el mismo grado como lo comentabas, porque finalmente van en contacto con piel. Los productos farmacéuticos que hoy llevan o aceite mineral o petrolato son para uso tópico, entonces al tener contacto en piel, ya sea un producto cosmético o un producto farmacéutico, o sea una pomada, etcétera, pues deberían de estar cumpliendo con el nivel de pureza. Sí, exacto. Sí. Ok. Ahora, nos preguntan, si yo requeriría su ayuda, ¿ustedes ofrecen servicio de análisis para clientes externos? Sí, con gusto realizamos pruebas de diferentes tipos de aceite, en este caso para aceite mineral, realizamos la prueba de sustancias fácilmente carbonizables, límite de compuestos aromáticos, todas las que marcaba la monografía que vimos hace un momento. Ok, ahora ya nos pasamos a la última pregunta que nos hace el público. Entonces, es Antonio Palacios, muy interesante el tema, también él trabaja también en aceites, pero pues, bueno, más que nada de que preguntes como un comentario que nos tienen, pero es importante conocer el aceite, acerca del aceite de grado farmacéutico. Te agradecemos igual por tu comentario y pues sí es un tema importante todo lo que hemos tocado y abordado en este panel. Ahora sí, la última pregunta nos hace, ¿qué le pasaría a mi producto terminado si no tengo certeza de que el aceite cumple con las pruebas de policíclicos y aromáticos? Con esta pregunta cerramos lo del panel. Ahora sí le cedo la palabra. Bueno, yo... Sí. Hay mucho que decir. Sí, mucho. O sea, en base a
Mónica, lo que platicamos ahorita en la pregunta esta de la seguridad del aceite mineral. Ya ven que les comenté que pues había este estudio en donde validaron la seguridad, la alergenicidad del aceite mineral, que si era cancerígeno, etc., etc. Y ahí precisamente justo mencionan que los 2 o 3 casos únicamente reportados a nivel mundial en toda la historia que tuvieron respuestas alergénicas o alérgicas fue vinculado al contenido de policíclicos aromáticos. Entonces, pues prácticamente esta investigación responde a la pregunta. Sí es importante saber la calidad y el origen de la materia prima que estás tú adquiriendo para ponerla en tu formulación, porque efectivamente puede poner en riesgo la seguridad de la fórmula. Y la seguridad del usuario final. Del Y consumidor. la seguridad del usuario final, exactamente. Que sería catastrófico para tú como marca sacar una crema o un bloqueador solar y que resulte que cause reacciones alérgicas a los usuarios, ¿no? Sí. Okay. Y que podría pasar también, pues que desafortunadamente, y esperemos que no, se diera esta situación y entonces empezar a observar el producto, se hiciera toda la investigación hacia atrás y pues, se llegara a la causa raíz, ¿no? Exacto. Les quiero agradecer a nuestros expertos por apoyarnos, contestar y abordar todos estos temas, y también a todos los que participaron y los que asistieron a este panel. Los agradecemos mucho. Gracias por habernos acompañado. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.